Pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en el mes de agosto, caluroso mes de agosto, y en el que seguro todos tenemos en mente otras actividades mucho más lúdicas que estar precisamente en el Salón Noble del Cabildo. De todas formas, lo que vamos a presentar hoy es algo absolutamente maravilloso relacionado precisamente con esos momentos lúdicos, pero también que permiten la formación y además generar y admirar el talento que se mueve en la escena. Presentamos pues las 92 funciones de artes escénicas y las 13 residencias artísticas que van a ser la programación de artes escénicas del auditorio durante la temporada 2025-2026. Me acompaña don José Luis Rivero, director artístico del auditorio, y posiblemente una de las personas que más saben de cultura en España. Cuestión que nosotros agradecemos porque es un fichaje seguro y permanente de este Cabildo y del auditorio de Tenerife. Tenemos una proyección de un vídeo resumen de la temporada. Bueno, tras este vídeo, que la verdad es que le pone a uno la piel de gallina, porque la programación ha sido tremenda y la calidad de los espectáculos que se han programado en el auditorio ha sido tremendamente magnífica. Le pasamos la palabra a don José Luis Rivero. Muchísimas gracias, consejero. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, siempre me repito en este principio porque siempre digo que presentar la programación es un momento feliz. Feliz porque hay muchísimo trabajo detrás de un equipo no tan grande como nos gustaría, sin duda, pero de un equipo humano que trabaja muchísimo para que podamos llegar a estos momentos y, sobre todo, ofertar a la ciudadanía de Tenerife las propuestas artísticas de auditorio. En este caso, esta línea, que es la tercera gran línea de trabajo de Auditorio de Tenerife, junto a la de ópera y a la de música, que ya han sido presentadas, y esta tercera línea, que es la de artes escénicas. Artes escénicas que, de hecho, se resumen en todos los lenguajes que tienen que ver con el cuerpo y con la palabra. El teatro, la performance, la danza, el circo, y que están presentes de una manera u otra en el auditorio en sus distintas salas. Ya este año hemos ido implementando algunos cambios
que para esta temporada 25-26 que presentamos en la línea de artes escénicas ya se consolidan y se asientan. Una de ellas es la salita como un espacio que ha sido de prueba para esos lenguajes teatrales, pero que ya presentamos de forma oficial con una temporada estable durante todo el año. De septiembre a junio, o a julio en realidad, vamos a tener programación en la salita semanal, como una temporada, como la temporada de ópera o como la temporada de música que presentamos en las otras áreas. La salita como tal es un espacio que hemos definido ya y que está definida en la web para el teatro, por lo tanto no teníamos esa línea de trabajo. Sí que hemos trabajado siempre las artes escénicas vinculadas al cuerpo, pero bueno, había una demanda ciudadana cada vez mayor de que también el teatro, en este caso en pequeño formato, estuviera presente. No así en el resto de las salas, por eso hemos preparado esta sala, la hemos acondicionado para poder hacer teatro en ella. No se puede hacer teatro o no queremos hacer teatro en el resto de salas del auditorio porque son blancas, porque tienen mucho volumen, porque hay mucha distancia entre el escenario y la primera fila y eso no es lo adecuado para el teatro de texto. Pero sí hemos preparado esta sala que hemos llamado, como saben y como aparece ahora mismo en la imagen, la salita. Y por lo tanto también un teatro específico para esta sala. Estamos buscando justo las producciones que caben en este pequeño formato que tiene la salita, que es un teatro también mucho más íntimo, de mucha mayor relación con el espectador y con la espectadora, con las personas que vienen, para que también la experiencia sea mucho más intensa y mucho más cercana. Y eso es lo que buscamos también en las producciones. Por lo tanto, temporada estable en la salita, sigue siendo un espacio de investigación y de laboratorio. No abandonamos en ningún caso nuestro camino de 22 años ya haciendo residencias artísticas. De hecho, como bien aparece en el título, son 13 residencias artísticas las que va a albergar el auditorio. Residencias artísticas en el sentido de dar tiempo, recursos económicos, espacio a los y las artistas para que investiguen, para que puedan mejorar sus procesos creativos. No todo puede estar condicionado siempre por la exhibición pura y dura. Para llegar a la exhibición hay mucho camino que recorrer y también las artes necesitan y procuran investigación. Y en ese sentido, Auditorio siempre ha estado pendiente de todos los elementos de la cadena de valor, y no solo el de la exhibición, que es de los del final de la cadena, sino también todo lo que acontece antes, la producción, la preparación, la formación y, por supuesto, la investigación en estos modos de residencia artística o de laboratorio, laboratorios de dramaturgia que se incorporan ahora con esta cuestión del teatro, pero también laboratorios de voz y cuerpo, que son los que hemos tenido habitualmente en nuestra línea de trabajo. Es un lugar también para generar producciones con los artistas y las artistas canarias. Es decir, es el mayor centro de producción de Canarias, Auditorio de Tenerife, es uno de los mayores centros de producción del Estado español y en esa misma línea trabajamos con el sector y con los profesionales de Canarias y del resto del mundo. No solo se trata de generar un nicho, sino también vincular a los creadores y las creadoras canarias con el resto, con la creación nacional y la creación internacional. Y para eso hay proyectos transversales que permiten esas coproducciones, esas co-creaciones entre artistas de un lado y del otro que enriquecen en cualquier caso el discurso de nuestros profesionales. Y también, ¿por qué no decirlo?, hay un conocimiento ya acumulado por mucha experiencia de Auditorio y de los profesionales de la casa, que ponemos al servicio, en este caso, del sector. Experiencia artística en cuanto a la mediación, al acompañamiento artístico, a la mirada externa para aconsejar y aprovechar nuestros recursos con los artistas y los profesionales de Canarias para que implementen y mejoren estos trabajos, sus creaciones, para los contactos que nosotros tenemos, para las posibilidades de distribución que nosotros tenemos, también recursos técnicos, evidentemente. El auditorio como centro público tiene una dotación técnica importante, también es la mayor de Canarias en este caso, y de recursos de todo tipo, recursos humanos, recurso tiempo, que es importantísimo, recurso espacio para poder trabajar y crear, porque no hay espacios suficientes para
para que los artistas tengan un lugar donde poder trabajar en condiciones, y recurso económico, evidentemente, recurso de dinero para poder hacer las producciones. Bien, todo este sistema es lo que da como fruto el trabajo que se hace desde la salita y, por lo tanto, la programación que presentamos ahora. Una programación donde hay exhibición, hay compañías internacionales, nacionales y canarias, donde hay investigación de las compañías canarias, de los creadores y creadoras canarias, para presentarlo luego al público, y donde hay también coproducciones solo con canarios o de canarios con otros artistas y otros creadores, sean de la península, sean a nivel internacional. Y con esto hemos conformado la programación que tienen ahí. Yo no voy a ir detallando una a una, no tiene mucho sentido. Sí decir que en la línea de teatro, como dije antes, un teatro que tiene un formato adecuado, pero el formato en sí no lo condiciona. Es una línea de teatro donde volvemos a situar la palabra en el centro de la escena. Lo importante son los textos y los intérpretes de estos textos. No buscamos un teatro comercial, no buscamos un teatro de entretenimiento, buscamos un teatro que vuelva a establecer una relación con la ciudadanía, que vuelva a ser el lugar de confrontación de las ideas, y estas ideas pueden ser múltiples y plurales y muy diversas, evidentemente. Tratamos temas históricos. De hecho, la primera obra que haremos será Carmen Nada de Nadie, la historia de Carmen Díaz Rivera, que fue la jefa del gabinete de Suárez en el momento en que se legaliza el Partido Comunista, en el momento de la transición, es decir, con toda una serie de elementos importantes de nuestra historia contemporánea que podremos conocer a través del teatro. Pero de la misma manera, histórico es El Cristo de los Gascones, de Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro. De la misma manera también lo es El Enterrador, de Pepe Zapata, sobre la memoria histórica y los muertos de la Guerra Civil. Quiero decir que son temáticas que hacen alusión a elementos sociales, políticos. Los feminismos están muy presentes, las disidencias de Cuervo también están muy presentes, por ejemplo, en la Jácara de los cuerpos imposibles, donde se habla de la diversidad de los cuerpos. En Diforia, que es también una obra de María Goyri Celaya, una de nuestras dramaturgas más importantes ahora mismo a nivel estatal, donde habla de esos otros cuerpos que no son los normativos. Todo eso estará en la escena. Habrá espacio para los jóvenes, habrá espacio para un teatro para niños y niñas, desde El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, o El Romeo y Julieta, a Oveja perdida, sobre la incidencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de los jóvenes. Es decir, todos esos elementos los tendremos en la temporada, y les animo a que, en el dossier tienen absolutamente todos los títulos. Grandes artistas, grandes textos, grandes autores y autoras de esos textos que están presentes en la temporada. 7 producciones nuevas que estrenaremos en esta temporada, en este caso tanto en teatro como en danza, ¿de acuerdo? Que es la segunda línea de trabajo, sería la de danza. Pero en esta de teatro sí que tenemos producciones y coproducciones que hemos hecho. Por ejemplo, una que lamentablemente sigue estando de moda, una coproducción entre unos creadores canarios y una compañía portuguesa sobre los incendios. Terra de Fuego se llama, se estrenará primero en Portugal a principios de año, y en junio la tendremos en Tenerife, sobre, desde luego, el incendio que tuvimos hace 2 años ya, o 3, 2 años en el norte de la isla, pero que lamentablemente sigue vigente en nuestras vidas, sea en nuestros territorios o sea porque la pérdida sí que es global y común para todas y todos. Y lo mismo está pasando en Portugal, y esa obra incide desde un punto de vista documental en ese aspecto. Esos son los aspectos que estamos trabajando en estas propuestas. Una coproducción que hemos hecho con el Centro Conde Duque y con el GREC, el Festival GREC de Barcelona, que son Las niñas zombie, de Celso Jiménez, también uno de los autores más reconocidos a nivel nacional. En otro orden, porque es una cuestión también que incluye la música, hacemos una coproducción con el Teatro Pérez Galdós de la ópera de 3 centavos de Kurt Weill,
y que tendrá a Coquemaya como artista principal. Y creo que va a ser también una obra muy rompedora y muy destacada, dirigida en este caso por Mario Vega, el gran canario Mario Vega. Tendremos también, ya lo hemos presentado, Libros Cruzados de Delirium, con texto de Toni Tavares, el palmero Toni Tavares. Tendremos una obra nueva de José Padilla, Take Off, que estrenaremos el próximo marzo. Y en danza, y paso ya a la línea de danza y voy concluyendo, tendremos... sigo con estas coproducciones, que para seguir hablando del mismo asunto tendremos varias coproducciones en danza. Abrimos la temporada, de hecho, con una producción, los días 5 y 6, 6 y 7, me corrigen, perdón, los días 6 y 7, Peces Borrosos, una coproducción internacional en la que por primera vez una coreógrafa tinerfeña, Carmen Fumero, se pone al frente de bailarines de aquí, entre ellos, por ejemplo, la Premio Nacional de Danza Dacil González, con otros bailarines de Taiwán, en una coproducción que hemos hecho con el Centro de las Artes de Taiwán y que dirige Carmen Fumero desde aquí de Tenerife, que estrenaremos estos días y luego ya seguirá en gira por varios lugares, e irá a festivales, etcétera, etcétera, y al propio Taiwán, evidentemente, para representarse allí. Así abrimos, pero continuamos produciendo en danza. Por ejemplo, hemos coproducido junto al Teatro de la Zarzuela, al Festival de Música de Granada, al Teatro también de Sevilla, La Maestranza, y nosotros, junto a la Orquesta Sinfónica, vamos a tener una coproducción de los ballets de la Edad de Plata, de la Argentinita. ¿Y por qué la estrenamos nosotros? Porque tiene todo el sentido, porque las coreografías para la Argentinita, esos ballets se estrenaban en París cuando no se podían estrenar en España. Y las coreografías y la música y las escenografías eran encargados a grandes intelectuales, en el exilio o no, españoles. Muchas de sus músicas las hizo Albéniz o le hicieron Falla. Y en este caso la escenografía la hace Néstor de la Torre, el gran canario diseñador de vestuario, de escenografías, que hizo también escenografías para Falla. Vamos a reconstruir esa escenografía y vamos a reconstruir también los vestuarios. Será otra tinerfeña, Yaisa Pinillos, quien reconstruya los vestuarios de Néstor para esta coproducción nacional, que luego también girará por todos lados. Bien, ese es el nivel de las coproducciones que haremos en danza, pero además de producciones o coproducciones tenemos mucha actividad en danza. Siempre Auditorio ha presentado en ese sentido, pero es verdad que, y ya por resumir finalmente, hemos concentrado la actividad de danza. Parte de nuestros proyectos se están recuperando, afortunadamente. Uno de ellos es Mapas. Llevamos ya 2 años trabajando en que todas estas coproducciones de las que les estoy hablando pertenecen a están bajo ese paraguas, esa marca Mapas, que volveremos a ir implementando poco a poco para darle el sentido que tiene que tener hoy en día, que es distinto en el año 25 o 26 al que pudo tener en su momento con otros contextos pre-COVID, y que ahora queremos analizar desde el punto de vista de la sostenibilidad, del cambio climático, de un montón de elementos que se están sumando y que tenemos que tener en cuenta a nivel cultural. En esa línea de trabajo presentaremos varias compañías de danza al final de la temporada, en julio, que es cuando hacíamos danza. Presentaremos mucho antes otros proyectos. Estoy pensando, por ejemplo, Acro-Rap, que lo haremos en octubre, y que son danzas urbanas. Para mí, muy interesante, porque es Cadera Tour, uno de los coreógrafos argelinos más interesantes, con un trabajo en danzas urbanas muy potente, que puede ser para jóvenes, pero evidentemente es para todos los públicos, y que recomiendo, que tendremos el 25 de octubre, creo recordar, en octubre seguro, 26, me corrigen, 25 y 26, para ver este otro tipo de danzas de la compañía Acro-Rap. Y, como digo, terminando ya, tendremos en ese final de fiesta tendremos varias compañías de gran formato.
como único espacio donde se pueden representar realmente en Canarias, porque son, insisto, formatos muy grandes. Eso nos obliga y nos estimula, en cualquier caso, porque es una forma de trabajo muy habitual en auditorio, en pactar con grandes festivales también donde estén ocurriendo. En este caso, por ejemplo, con Conde Duque y con Grec volvemos a colaborar para traer a Andrea Peña, una de las coreógrafas colombianas de mayor recorrido internacional, que vive y trabaja en Canadá y es donde tiene su compañía, y nos va a presentar la pieza Bogotá, una pieza descomunal, se los aseguro, y muy interesante. Pero también tendremos a Paloma Muñoz, la extremeña rural, como ella dice, que vive en Cataluña, vive en Barcelona y bebe de sus raíces para crear desde lo contemporáneo, con su obra La Quijá. Y esos elementos de lo contemporáneo unido a las raíces los estamos trabajando desde hace varios años y están insertos en la programación. Y por último, aunque tenemos otras cosas para niños que las presentaremos en otro momento, consejero, también es un gusto y un gozo, por qué no decirlo, presentar a la que está considerada ahora mismo la mejor compañía de danza del planeta, que es la Göteborg Dance, de la ópera de Göteborg. De hecho, nos va a presentar 3 piezas, porque es complicadísimo. Llevamos varios años de gestión para que esto ocurra en julio del año 26. Y nos van a presentar 3 piezas de 3 coreógrafos que son los que he pensado que podrían interesar en 3 estéticas completamente distintas, para que el público tenga esa experiencia también estética y vital, que es la danza, desde 3 puntos de vista. Es la misma compañía, pero con 3 coreografías distintas. Una de Alexander Ekman, uno de los grandes, los 3 en realidad son grandes coreógrafos y coreógrafos. Sharon Eyal, por supuesto, de las coreógrafas ahora mismo de mayor proyección internacional, y Hoffe Schechter, a quien ya hemos tenido aquí con su propia compañía en alguna pieza, en 2 piezas concretamente, Political Mother y Big Final, que han sido un gran éxito, y lo recuperamos en esta pieza que ha hecho específicamente para el Göteborg Dance. Y creo que tenemos un vídeo promocional de Hammer. Se podrán hacer una idea de la dimensión y de la capacidad de esta compañía. Muchas gracias. Cameras go, lights are begun. We are going live in 5, 4, 3, 2, 1, action! Pues ya está. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que cuando sea mayor quiero ser como tú. Y dedicarme a lo mismo. Bueno, después de ver la síntesis que nos ha hecho, y oír la síntesis que nos ha hecho José Luis, la verdad es que dan las ganas de quedarse a vivir dentro del auditorio permanentemente y no perderse nada. Estamos hablando de 92 funciones, 13 residencias artísticas, 57 conciertos de programación propia, 35 representaciones de ópera, 25 de la Orquesta Sinfónica Tenerife, que
se pueden realizar gracias no solamente al talento y el trabajo de los artistas, sino al esfuerzo continuado de los trabajadores del auditorio, desde el backstage a técnicos a la administración, porque todo esto llega aquí no por arte de bloque, sino por un trabajo intenso, con mucho papeleo, con mucho control de los presupuestos, con numerosos documentos que van de un lado a otro hasta que conseguimos que una compañía esté aquí. El auditorio, como han podido ver ustedes, ofrece una variedad de actividad cultural enorme para todos los gustos. Y esa enorme variedad cultural no se le queda solamente con la parte de, que es muy importante, es la básica, la fundamental, que el público la vea, salga con preguntas, salga con un interrogante constante cuando vaya a la salita sobre lo que acaba de ver, que genere al mismo tiempo una opinión, que genere más preguntas sobre lo que ha visto, sino también, y esto es magnífico, el auditorio se convierte en un lugar de creación artística. Es verdad, hay producciones que vienen, quedarán completas, que vienen creadas, pero como hemos oído a José Luis, gran cantidad de esas producciones también se desarrollan, se generan, se crean dentro del propio auditorio. Y de ahí se exportan. Es un abierto espacio que el Cabildo le confiere a la sociedad de Tenerife. Es un lugar en el que todos podemos encontrar arte, todos podemos interrogarnos, y es básicamente un lugar que, aunque es físico, porque es un enorme edificio visible, icónico, lo componen personas. Todos los trabajadores, todos los artistas y el público. Y es la casa de todos. Esperemos que puedan estar ustedes, puedan asistir a la mayoría de los espectáculos y que sea enriquecedor para todos ustedes estar allí. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Escuchando a don José Luis Rivero, me acuerdo de la figura, no de hace muchos años para acá, del director deportivo de los clubes de fútbol, con unas agendas enormes de jugadores. Me imagino que José Luis Rivero pues tiene una cantidad de artistas en el panorama nacional e internacional enorme. Y fíjese lo que acaba de decir de esta compañía de Göteborg, que lleva 2-3 años intentando de que venga. Venir a Tenerife, ya venir al Auditorio Tenerife con 22 años de historia, que no son muchos, pero tampoco son pocos, ¿es una garantía de tecnología, de servicios, de atenciones? Sí. Pero además de buenos profesionales, de un buen ambiente de trabajo y de la posibilidad de que ocurra el arte. Es que no solo es tener la capacidad y los medios técnicos, también hay que tener los recursos humanos adecuados y preparados para que eso se dé. Siempre lo comento que nosotros jugamos, siempre lo digo, además ahora que comentas lo de ese histórico, siempre lo digo como anécdota, cuando afortunadamente yo empecé, cuando abrió el auditorio, cuando yo llamaba a muchos artistas con los que ya tenía relaciones, les decía, mira, que te quiero proponer algo para el auditorio. ¿El auditorio de qué? ¿De dónde? ¿Dónde está Tenerife? ¿Qué son las Islas Canarias? Hoy en día poder, evidentemente, relacionarnos con cualquier teatro y cualquier otro espacio cultural del mundo entero. Es decir, hoy mismo, aunque no sea así, hemos presentado coproducciones con los centros más potentes y los festivales más potentes del Estado español, con grandes centros internacionales, con festivales también de fuera. Es decir, todo eso, Göteborg no tenía fecha hasta el 2030 y se cayó esta fecha de 2026 de uno de los festivales de verano más importantes de Europa, que es el de Festival Epidaurus de Grecia. Inmediatamente que se les cayó esa fecha, llamaron diciendo, oye, se me abrió un hueco, ya podemos ir a Tenerife. Porque estamos en esas dinámicas. O sea, nosotros tenemos que proyectar. A veces conciliar eso con lo local, siempre lo digo, es complejísimo,
porque conciliar eso con las dinámicas de las compañías que crean en Canarias es muy complejo porque su horizonte es mucho más cercano. Entonces, tener que estar jugando siempre en esos dos planos temporales es complicado. Yo siempre digo que estoy siempre en dos estados de la materia, el presente, pero en realidad mi cabeza tiene que estar en un futuro no tan cercano, de hecho. Nosotros en Ópera ya tenemos programado el año 2030, si no es inviable. Pero no es inviable solo porque sea en Canarias y estemos lejos. Es inviable porque también el mercado actual de la cultura y del arte es muy complejo. Las grandes compañías tienen mucho trabajo y poder venir aquí tiene que ser bajo garantías de que venir aquí es importante. Importante para nosotros recibirlo, pero también es importante, y siempre lo hago valer, importante para esas compañías venir a Tenerife, conocer nuestro contexto, conocer nuestra idiosincrasia, saber cómo se trabaja desde aquí y generar una relación que pueda darse a futuro. De hecho, me permites un segundo, de hecho, el auditorio tiene un ritmo frenético. No hay muchos auditorios en el mundo que sean capaces de igualarse al nuestro en ese ritmo. Yo soy un eslabón, yo llevo 2 años y he podido ver la capacidad de trabajo de los técnicos del auditorio a la hora de ser capaces de recibir, montar y desmontar un producto, un evento, una programación y que no parezca que ha pasado nada. En el auditorio, al unísono, hemos podido tener la sinfónica, las bandas, la salita con teatro, al mismo tiempo, funcionando. La sala de cámara en otro lado, todo al mismo tiempo. Y una de las cosas que sorprenden es cómo, si uno ve la programación, la ves absolutamente llena y hay huecos. Esos huecos son de ensayos que también están programados. Y el desmontar algo hoy para pasado mañana tener una cosa absolutamente nueva es una proeza que se está haciendo desde el equipo técnico del auditorio. Eso no, otros auditorios, otras entidades darían más tiempo para poder montar y desmontar. Eso da una marca, de una seriedad, da también una capacidad de trabajo que se va extendiendo, ¿no? Y el trabajo continuado y esa seriedad, tal y como funcionan ahora las programaciones, las agendas de los diferentes artistas, te permite, y es el trabajo que ha desarrollado José Luis y toda la gente del auditorio, permite el cerrar cosas a largo plazo. Y además, las agendas de los artistas y de las compañías, como acabamos de ver, ya no se cierran para dentro de 6 meses o dentro... No, este mes que viene, te vienes. No. Estamos hablando de 3, 4 años de antelación. Y son compromisos que hay que montar y mantener, porque te juegas también tu nombre si empiezas a romperlo. Permítame una pregunta más a cada uno. Don José Luis, preparar cada nueva temporada, hay que prepararla con los clásicos, con la tradición, pero también con la innovación y la transgresión y adaptarse a los tiempos. Esta para usted y para don José Carlos Hacha, hay que invertir en cultura, pero a estas alturas el auditorio es rentable. Bueno, si me permite, el auditorio tiene sus ingresos por taquilla, las aportaciones periódicas que le hace el Cabildo, y si hubiera que repercutir en las entradas el coste absoluto de cada espectáculo, las entradas nos costarían 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 240 euros podríamos llegar a cobrar por una entrada. El Cabildo hace un gran esfuerzo precisamente para mantener tanto en la Sinfónica como en la Ópera, como en otros eventos que se crean, unos precios muy, muy asequibles. De hecho, personas que siguen a orquestas o a cantantes o que están de paso por aquí, se maravillan con los precios que tenemos en diferentes eventos comparados con los que podrían estar pagando en sus ciudades de origen, en sus países de origen. No sé si José Luis quiere añadir algo.
si lo añado, igual explota el discurso, entonces casi que no lo añado. Lo que quiero decir es que la rentabilidad no solo es económica, la rentabilidad es de otros muchos calados. La rentabilidad es social, en primer lugar. Un espacio cultural trabaja para que haya democracia, igual que un medio de comunicación. La cultura es una infraestructura democrática. Y en tiempos como los que vivimos, donde eso se pone en riesgo, son los tiempos para que el arte y la cultura tenga el mejor lugar posible para que haya una ciudadanía con conciencia crítica, con capacidad de discernir, con no ser manipulada por los discursos y poder tomar las decisiones que tome libremente. Y para eso es la cultura. Si una sociedad valora eso en términos exclusivamente económicos, está perdida como sociedad y quizás eso es lo que nos pasa. Y en cualquier caso, además de eso, sí diría que hay otras muchas rentabilidades que tienen que ver con la capacidad de retorno del dinero. El dinero no solo entra y sale por taquilla. Todo esto lo ponen en marcha profesionales de estas islas. Todo esto lo ponen en marcha empresas a las que contratamos. Nuestra capacidad de retorno, y eso está medido, de cada euro que nos entran devolvemos 2,13 euros a las arcas, al mercado, digamos, a la corriente económica. Por lo tanto, sí, somos absolutamente rentables y en el peor de los casos, luego está la otra comparativa de en relación a que las carreteras son rentables, las políticas antiincendios son rentables, claro que lo son, pero hay que gastar dinero. Entonces, el discurso es bastante más amplio que el hecho de si por taquilla nos entra el dinero que se invierte públicamente. Para eso, además, es un espacio público, para que haya presupuestos públicos para la cultura que aseguren que toda la ciudadanía tenga acceso a hacerlo. Sí. De hecho, cuando comentaba que el auditorio es un espacio de cultura abierto a la sociedad, estamos hablando precisamente de esa situación. Es un espacio que genera cultura y en el que la gente el público puede formarse. Es fundamental que el auditorio, y no solo el auditorio, sino cualquier centro de actividad y creación artística, sea capaz de no tener un solo discurso, dar variedad de visiones sobre un mismo tema y que no se monopolice con una sola visión ese ámbito cultural. La sociedad es plural y el discurso, la visión que se tiene que dar siempre es plural. Que todo el mundo pueda escuchar, entender, salir con más preguntas desde un museo al auditorio o al TEA, que al final es también un museo, pero un generador también de cultura de vanguardia. Y esa es una de las características de la cultura. No podemos entender la cultura sin esa parte de participación, de ver pluralidad de opiniones y de visiones. Y, por supuesto, eso lleva a que sea un elemento fundamental de la cultura, de la democracia. El retorno social es fundamental. Y ese retorno social se produce muchas veces a través de la cultura, más que desde otros puntos de vista de las infraestructuras o de otros aspectos de la administración pública. Gracias. Nada, muchas gracias.